un abrazo grande. Aquí estamos nuevamente en Bendita Hora, Bendito Café con Sandy. Bere tuvo una situación pequeña, ustedes saben, con hijos pequeños, las prioridades son las de los hijos, obviamente. Así que le mandamos un abrazo muy gigante y muchos cariños. Ujú. Hoy día tenemos un tema que a veces a muchas hermanas en Cristo les preocupa. Y tiene que ver con ese momento en que los hijos, las hijas van creciendo, empiezan de pronto con dudas de fe, a lo mejor ya no nos quieren acompañar a congregar si es que congregamos, a lo mejor empiezan a escuchar tantas cosas y empiezan a preguntarse tantas cosas y empiezan hasta a enojarse en la mesa, no sé, o a poner una cara cuando vamos a orar, no sé, alimentos o lo que sea. Y a veces el corazón se preocupa, a veces se angustia, a veces Ujú. está complicado. Y Así es. vamos a conversar de eso el día de hoy. Vamos a conversar de esto que tiene que ver con los procesos también, ¿no? Con los procesos de nuestros propios hijos respecto a su propia relación con Dios y su vida de Ujú. fe. Así es. ¿Cómo la ves, amada Sandy? Guau, es un tema muy bonito, es un tema profundo, pero también un tema que es muy común que se dé, ¿no? Porque, bueno, si bien nosotros como padres tenemos muchas tareas con nuestros hijos, yo creo que una de las tareas más importantes en cuanto a la fe que se vive en casa es instruirlo a los niños en esa fe. Porque bien dice la palabra, instruye al niño en la fe cuando él es pequeño y cuando él creciese no se va a, siempre la va a tener tan presente porque no la va a abandonar. Entonces, sí es cierto, una de las tareas como padres es instruirlos. Ellos todavía no tienen esa madurez de saber que eso es tan bueno para su vida, ¿no? Esa relación que se va fomentando de a poco con Dios, con la palabra, ese alimento diario que se necesita, porque lo van a necesitar a lo largo de toda la vida. Es necesario ese alimento de la palabra de Dios en sus vidas. Es nuestra responsabilidad como padres poner esos cimientos, poner esas bases desde el amor, porque finalmente Dios nos invita a que lo conozcamos porque Él es un Dios de amor. Entonces, con un amor, yo sé que va a ser distinto con cada hijo, porque va a también influir mucho el carácter del hijo, la etapa en la que él está en ese momento, si es muy pequeñito o si ya es un adolescente, va a influir mucho. Pero finalmente esa es nuestra tarea como papás, poner esas bases para que ellos sepan que eso que le estamos proporcionando es tan bueno como el alimento, como el cereal, como la leche que él se come para nutrir su cuerpo, también es para nutrir esa alma, que también se vaya fortaleciendo, que se vaya madurando, que vaya entendiendo que ese alimento es tan necesario para su vida y que le va a dar a futuro y de forma inclusive inmediata. Es un saber que se está alimentando de algo bueno que lo va a nutrir en su vida espiritual. Entonces yo creo que por ahí la base, yo creo principalmente ese versículo que nos gusta mucho y está mucho en las escuelas dominicales que se le dicen a los papás, es instruye al niño en la palabra desde la niñez, es lo más básico, porque finalmente la madurez irá llegando de a poco, todos vamos madurando en estas etapas, y él está en una etapa en donde se ponen cimientos, bases fuertes para que esa fe se le haga un vivir constante en esa misma fe en la que se va a ir constantemente nutriendo, ¿no? Tal cual. Sí, yo también creo que hay una primera etapa, por decirlo así, Ujú, ¿no? claro, Al igual que, bien has dicho, igual que la nutrición del cuerpo, claro. hay una primera etapa que nuestros hijos no lo requieren de nosotros, digámoslo así, Ujú, haciendo la ujú, analogía con la alimentación que has hecho, ¿no? Eh, Nosotros le damos de alguna manera esta instrucción, esta enseñanza, nos acompañan, ¿verdad? Y entendemos también que llegará el momento en que ellos mismos van a ujú, elegir su alimento, ¿no? total. Entonces, hay un proceso en el que esto sucede. Hay un proceso, me acuerdo muy claramente una persona que una vez dijo una frase, dice, Dios es padre y no es abuelo, ¿no? Mm, Dios es padre y total. no es abuelo, ¿no? Y para ser padre, ¿no? O sea, respecto a, porque uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para poder tener esa relación íntima contigo, ¿sí? Ujú, Conmigo y ujú, con cada uno de nosotros es literalmente en una intimidad, en una experiencia propia. personal, con su amor, ¿cierto? Y Ujú, que eso no es heredable.
No es Totalmente. heredable. Fe, sinónimo de confianza, seguridad, ¿cierto? En nuestro Dios, nace del experimentarlo, nace Total. del experimentar su amor. ¡Wow! Realmente me protege, realmente me ama, realmente me cuida, realmente, Mm, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a tener más confianza, por lo tanto, empiezo a sentirme mejor, empiezo a darme cuenta, ¿no? Empiezo a salir al mundo y aunque veo otra gente con otras costumbres, con otras ideas, otras decisiones, otras maneras, ujú. empiezo a darme cuenta qué resultados tienen sus maneras de pensar, sus decisiones y sus acciones y empiezo a pensar, parece que no está tan mal lo que me han dicho en casa, lo que Claro, oí, y tiene que haber un proceso y es personal, está total. hecho para que sea así, ¿no? Claro, esa relación. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a pensar cómo es esa relación de cómo nos relacionamos desde muy pequeños con nuestros padres, pero esa relación con Dios desde muy pequeño es como cuando llega un miembro nuevo a la familia. Ese bebecito que llega por primera vez a casa, obviamente todos los sonidos le van a parecer extraños, nuevos, ¿no? No es lo mismo ese calor, ese abrigo que tenía en el vientre de su mamá, allá identificar voces, sonidos y demás. Entonces se va haciendo cada vez más familiar. Comienza a identificar el voz, del que le abriga, es que la mamá, el que lo alimenta, la voz del papá que cuando llega de trabajo se acerca y le quiere saber, le hace saber que quería llegar a verle y abrazarlo. La voz, si hay hermanitos, las voces de los hermanos, los abuelos y demás, la gente, todo eso se va haciendo familiar y eso también se va haciendo un experimentar, como tú bien dices. Es eso. Ese niño va a saber por su voz, porque todavía no reconoce, no se ve, ella es mi mamá, él es mi papá, pero sí lo que le hace sentir ese abrazo, ese abrigo, esa alimentación, sabe que está con gente que lo acoge, que lo protege, que lo alimenta, ¿cierto? Entonces, es esa misma analogía. El tener esa experimentación con Dios es ir comprobando verdaderamente que es muy buena esa relación, que te hace sentir en paz, que tal vez no conoces de dónde viene esa paz, pero cuando tú abres la palabra, cuando tú abres tu Biblia, comienzas a experimentar algo que todavía no le das todavía ni un nombre, pero es esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo lo que entendimiento y comienzas a experimentarlo. Es lo mismo, es un andar, es un experimentar, es un caminar juntos, porque un niño no va a poder llamarle papá o mamá a una mujer o a un hombre con el que vive porque no lo ha experimentado. Ningún de nuestros hijos llega a nuestra casa y nos dice, oh señor Juan Carlos o señor Néstor, Ernesto, ¿puedo tomar una leche de su refrigerador? No, él llega con toda la confianza que se sabe que es un hijo, abre el refrigerador y toma un bote de leche. Lo bebe con la confianza porque no tiene que pagar nada, no debe nada, por lo tanto él se siente tan hijo que lo puede tomar. Eso se gana con la relación, Así con es. el día a día, con la experimentación, porque sabe que pertenece a una familia, porque está acogido, querido, abrigado, ¿cierto? Entonces, eso es, ese mismo andar es el experimentar a Dios en tu vida. Y bueno, como bien decíamos, como padre nos toca explicarle estos a los chicos, a los niños desde muy pequeñitos, traer el tema sin religiosidad, sin cosas muy cuadradas a la mesa, como esto es tan familiar como la actividad que hay en la casa. El relacionarte con papá es debería ser tan habitual como sentarte a comer y platicarme cómo te fue en tu día, porque finalmente esa es la relación que Dios nos invita a tener con Él, una relación de padre e hijo, tan cercana, tan íntima, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sí, y yo creo que hay un momento, ¿no? Aquellos que creyentes, Ujú, ¿no? ujú, Que congregamos, es importante saber primero que, a ver, ah, la experiencia o la vida de fe es totalmente personal e íntima, no está mediada por ujú, congregación alguna, ¿no? claro, Congregamos, ¿no? De hecho, la misma palabra dice bueno, que es una buena costumbre, ¿no? mm, Congregamos porque vamos a un lugar donde escuchamos palabras, somos nutridos, ujú, ¿no? Alabamos juntos, hay un sentimiento, una emoción, más que eso diría yo, hay una un comunión, sentir, ¿no? Porque es un sentir comunitario, entonces hay una comunión, ¿no? Que está pasando con Dios, con ese grupo de gente también, aquello, ¿no? Y además que
en alabanza, que siempre digo que la alabanza tiene eso de que tu cuerpo está cantando, ¿no? Tu mente está ahí, tu alma está ahí, Todo tu tu ser espíritu está, alaba a todo Dios. tu ser, ¿no? El espíritu está completamente conectado, el Mm, alma está, ¿no? Y tu cuerpo está también. Entonces es efectivamente una instancia que es muy especial. Y ujú, además la estás haciendo en comunidad, porque también podrías hacerlo solo en casa. claro. Ujú, Ahora, cuando los hijos son pequeños, ujú, yo siempre digo que es muy buena idea congregar. Si es que uno tiene una congregación medianamente saludable, es claro. muy buena idea, ¿no? Encuentran a otros niños que están Ujú, aprendiendo más o menos las mismas cosas, sus familias son medianamente parecidas, pasa más claro. o menos lo mismo. Creo que es bueno si tienen una buena metodología, ¿no? En el grupo de niños, pueden llegar incluso a comprender de maneras muy simples ciertos aspectos que pueden ser útiles, ¿no? Ciertos fundamentos de fe, ¿no? Idealmente el Evangelio, ya con eso, ¿para qué más, no? Claro. Y en todo caso, eso. Pero ciertamente vienen tiempos después, procesos, maneras, etcétera, Ujú, que van a ser personales. Y la fe no es algo que vaya a lograr la maestra de la escuela dominical, ujú, ujú, la ujú. fe en los hijos, no, es No, algo que es realmente un proceso personal, personal, de relación íntima con Dios, un total. proceso de totalmente de poder saborear, diría la Biblia, experimentar, ¿no? El amor de Dios, cuán grande, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Sí, Dios. O sí, sea, con sí. esa experimentación, esa relación, como bien has dicho, esa Ujú, intimidad con ujú, Él, no se da, ¿cierto?, por ir todos los domingos, ujú, ujú, ujú. sino que es parte de, insisto, una vivencia personal que va a ser un proceso y que tiene el tiempo que Dios sabe que tiene. Claro, y ahí no marcar, porque esto no es un manual. O sea, o sea, es- hay gente que yo he escuchado que dice, bueno, la Biblia es un instructivo. Sí, si bien abarca todos los temas, todos los abarca, porque finalmente de principio a fin nos habla de la vida misma en Cristo Jesús. O sea, si bien es una muy buena guía de Dios, o sea, de verdad son esas cartas de amor de papá hacia nosotros y demás. Pero no hay algo que tú, a ver, este niño tiene que ser formado así y él tiene que ir paso uno, paso dos, paso tres. Es que somos personas tan individuales, independientes, que cada persona lleva su proceso. Para algunos puede ser tan fácil como pan y mantequilla, que esto lo entiendes perfecto, lo asimilas, lo tomas, lo vives y se me queda conmigo. Va a haber personas que van a tener un proceso distinto y no por eso está mal. Por eso Así la es. semilla que bien se siembra va a dar fruto, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. Entonces, esa semilla va a dar fruto. Y a veces como papás podemos decir, pero ¿cómo? No quiere congregarse. ¿Qué vamos a hacer? Y es todo un drama familiar. ¿Qué vamos a hacer si esta criatura no quiere ir ahora a la iglesia? Tranquila, calma, que de verdad que lo que se ha sembrado en su momento se ha sembrado en una buena tierra. Finalmente la Tal cual, palabra está cayendo en buena tierra. Y es tal cual, finalmente el Espíritu Santo, como dice, que tal cual, nos hace saber en verdad y justicia, nos lleva a toda verdad. Entonces, tranquilos papás, que tal cual, somos buena tierra, la tal cual. palabra ha caído en buena tierra, porque hay veces que de verdad como papás podemos agobiarnos y es más el temor de los padres que el proceso mismo que estará viviendo el hijo o la hija sin cargar más cargas, valga la redundancia, o sin poner más cargas de las que finalmente cualquier persona pueda tener, la palabra misma hace su trabajo de manera interior. Así Todo lo es. que se está trabajando desde adentro. Poner una Mm. carga más de que es que no, porque no fuiste. Pero si todos en la congregación me preguntaron, ¿y qué voy a decir yo si tú no vas? ¿Voy a llegar sola? ¿Y qué les digo? ¿Que ya no quieres venir? Verdaderamente eso es una carga más para el Tal proceso cual. que esta persona pueda estar pasando. Amén, así es. Confiar que verdaderamente lo que se sembró y es que ahí yo no tengo más nada que hacer. Lo que lo va a hacer es el Espíritu mismo que ellos sabemos, porque lo sabemos que está obrando en sus vidas. ¿A qué tiempo? Los tiempos de Dios son perfectos y para cada uno de los procesos. Nosotros ya hablamos como padres adultos, pero nosotros llevamos nuestros procesos en su momento. Y tenemos que entender que nuestros hijos llevan los mismos procesos que en un momento nosotros pasamos y vivimos. Y no fuimos juzgados porque algún día dijimos, no quiero ir y no pasó nada. Hoy en mi modo adulta,
puedo comprender que esa invitación de mi madre o de mi padre para ir a congregarme era buena. Y eso mismo va a suceder con nuestros hijos en algún momento. Entonces son procesos Mm. personales porque Dios te trata de manera personal, individual. Eres única para Él. Por lo tanto, no va a decir, bueno, como Él no quiso, vea, descartado. No, 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 jamás va a suceder eso. Jamás. Tal cual. Entonces, tal vez no ponerle cargas más que del por sí. Hay personas que dicen, no, pero es que no, me siento como obligado a ir y no quiero que sea. Entonces, quitémosles esa carga porque para que sea amigable, para que sea amable y querer estar, no por una obligación, pero sino por una verdadera convicción de querer estar, porque te quieres nutrir, porque es tan bueno nutrirte de eso y te has dado cuenta que es tan bueno para tu vida que no tienes que empujar el alimento cuando tú sabes que el alimento es bueno y tú lo tomas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la otra cosa también, ¿no? Que de repente esto del, bueno, sí, es que está, como no ha ido a la iglesia o lo que sea, se empieza lo veo, no sé, nubilado, deprimida, deprimido, no sé qué, ta, ta, Ujú, ta. ujú. Hay muchas otras maneras, la iglesia no es el único lugar donde ellos van a recibir palabras. Insisto Correcto. que es casa, no, es que no quiero oír nada de mí. Sí, hay una etapa, ¿no? Pero llega uno y está ahí, ponen el desayuno, la alabanza, yo por lo menos mientras, lo primero que me levanto yo escucho aquello Claro. para animar el día. Y nada, uno misma está Ujú, conectado con la palabra, está conectado con eso y ujú. viven contigo, o sea, lo escuchan. No hay para qué generar más resistencia, ¿no? Como, ay, no fuiste. Y claro, y todos me preguntaron, como dijiste, oh, qué mal, ¿no? Voy a hacer que alguien hable con él, porque, o con ella, porque Claro. no, no es la idea. O sea, de verdad No. que hay un proceso y lo importante, que voy a rescatar lo que dijiste, ¿no? Esto es una semilla. Sí, y no es que lo estemos inventando, sino que la palabra No, misma dice, dice, claro. ¿no? Ujú, Dice que la palabra es la semilla y ujú. dice que la semilla trabaja ahí en lo oculto, no tienes idea, no sabes cuándo, pero que hace su operación. La semilla sabe, tiene lo suyo propio para funcionar, Total. ciertamente. ¿No? Dios con su palabra saben exacto cómo es el corazón de tu hijo y de tu Total. hija y saben de qué manera y por dónde llegarle, digamos en mexicano, ¿no? Porque a Total. veces uno no sabe, pero Dios sí sabe Sí sabe. y les conoce mejor que nosotras, Ujú. mejor que nosotros. Entonces, Dios sabe sus maneras, sus momentos Pues, y lo que está sembrado da fruto, porque esa totalmente. semilla sabe funcionar y da fruto a su tiempo, ¿no? Y si uno dice, bueno, es que no sé qué clase de tierra es mi hijo, bueno, por eso es que hay una labor que decíamos que parte en el inicio y todo, que es la que hacemos en casa y otras cosas que tienen que ver con lo que en casa mismo tú sigues haciendo, porque es parte de quién eres tú. Es Total. innegable que eres hijo Total. o hija de Dios. Sigues hablando y siendo quién eres, no a Mm. propósito para que escuche, no, 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 sino que es un porque así fluir. eres. Es un fluir, exacto, ¿no? Y de hecho, entonces, que una tierra, no importa cómo sea, una tierra se mejora con semillas. Una tierra va Exactamente. mejorando si se va nutriendo, de hecho, ¿cierto? Mm. Se va nutriendo con materia orgánica. Total. Cada vez que tú estás ahí viviendo tu fe, porque al final es Ujú. solo eso. Puede Sí. que incluso digan, ay, otra vez para la iglesia, sí, porque me gusta, porque ahí resulta Qué que he bueno. estado un poco, es bueno, escuché un testimonio la semana pasada que me dio ánimo con Eso. respecto a tal tema que estaba pasando y me ayudó un montón. Entonces, obvio, no sé, hasta la cosa más pequeña, ¿no? Pero es eso, uno sigue siendo quien uno es. Mm. Uno exhibe en honestidad la relación que tiene con Dios, ¿no? O Ujú, sea, y es eso nomás. A mí me ha llamado mucho la atención este año, ¿no? ujú. Las hijas de pronto, no sé si fue el Día de la Madre o qué sé yo, que de pronto llegaron no, fue para un cumpleaños. Entonces llegan y dicen, bueno, y damos gracias a Dios en una oración, ¿no? Por mi mamá, qué sé yo, que como que siempre nos mostró la fe y en realidad no es que haya una intencionalidad así como, tengo que demostrar a mis hijas que no, no, sino que Mm. en realidad siempre he sido
o he hecho o he hablado, lo que tiene que ver con la relación misma, pero que Dios tiene conmigo nomás. O sea, no es tan espectacular, no es tan... nada, es así nomás. Claro, claro. Y esa fe viva, digamos, ¿no? Mm. Para ellas ha sido el testimonio y no es tan... am, quiero insistir, de repente uno escucha estas palabras como hay que ser intencional, que está bien en otros contextos, pero con los hijos te conocen en el día a día. Ujú. Los hijos te ven y ven cómo tú estás ahí y que pasó una situación y que tú fuiste en oración en ese momento, o no tengo idea, hijos, oremos porque está pasando tal cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Y es eso, el día a Claro, día. exacto. En el día a día tú conoces cuáles son las reacciones normales y habituales de casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también la palabra nos dice, ¿no? Jesús decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, Wow, eso cae mucho en lo que estamos hablando ahora. O sea, eso no, ellos van a comenzar a reaccionar de alguna manera en lo que han comido, bebido, escuchado todo el tiempo. Entonces, si así se es. come palabras, si sale, y no porque sea una forma religiosa, ¿no? Sino porque es tu andar, hay veces que, no sé, te se está quemando, ay Dios mío, se me quemó el arroz. Y ese ay Dios mío está allí. Y salió de manera natural el arroz, el Dios mío, se me quema el arroz, por decir algo, ¿no? Entonces, son cosas habituales y se te hace un hábito escuchar cosas así. Por eso va a ser como un rema de ellos, de decir, pues que también, ay Dios mío, ayúdame porque no estudié hoy, pero espero poder estudiar mañana, pasado mañana tengo un examen. Se hacen habituales porque se escucha. De verdad que me hizo todo sentido lo que ahora me decías, amiga, de es una relación personal sin forzarlo nada. Congregarnos es bueno también, como bien dice. ¿Por qué? Porque nos animamos, dice la palabra que ahí, cuando nos congregamos, me encanta esa parte cuando dice que es bueno porque nos animamos unos a otros. La palabra ánimo es estar con esta persona necesaria. No necesariamente tienes que llegar y hablarle, pero sabes que está. Sabes que hay una persona que si tienes que hablar te escuchará, ¿no? Que comparten algo en común, que es la fe, que tenemos un mismo Padre y que por eso también nos podemos llamar hermanos. Entonces, suceden cosas muy buenas cuando congregamos. Por eso es que también en la palabra nos dice que es bueno que nos congreguemos. Si tenemos esa posibilidad, hagámoslo, porque de verdad que es bueno. Y si no fuese así, bueno, lo que se vive en casa finalmente es lo que ellos van a estar replicando en sus vidas a futuro, porque es lo que escucharon, es cómo se movió, es la fe que se veía, que se experimentaba en casa, porque es un vivir, Bueno, experimentar a Jesús en nuestras vidas, es un caminar con Él, es un hábito constante en nuestras vidas. Y eso se tal cual. replica en nuestros hijos, porque finalmente lo que vieron en casa, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo recuerdo alguna vez que cuando las chicas eran más chicas, ¿no? Mm, Dormían todas juntas, entonces mm. antes de dormir, ¿no? Ernesto llegaba a las comidas, los baños, qué sé yo, y antes de dormir orábamos juntos y qué sé yo, y Ernesto cantaba incluso con guitarra y todo. Wow, qué Y una padre. vez, después, o sea, una vez vino un pastor amigo que queremos mucho a cenar. Y llegaron y todavía estábamos acostando a las chicas, ¿no? Y entonces llega y dice, oye, ustedes hacen aquí un servicio entero cada noche, ¿no? Entonces, pero fuera de broma, al final sí es cierto, o sea, tu familia es tu pequeña congregación al final, Tu ¿no? primera Puedes congregación, de hecho. estar, claro, o sea, puedes estar en un lugar donde tú dices, bueno, en este país no sé dónde congregar y todo. Bueno, tu casa, yo de hecho yo he congregado en mi propia casa en algún lugar, hemos hecho servicio, me acuerdo en Lima con mi pastor en el departamento. O sea, la Ujú. verdad es que en tu propia casa, ¿no? Realmente tú tienes tu primera pequeña congregación Congregación, y lo que le das a esos chiquitines o lo que sea, si no encontraste un lugar, si no tienes el espacio, sigue siendo ahí lo más importante. correcto. Ellas hoy se acuerdan y es increíble, porque es que escuchan canciones y dicen, esta yo la cantaban en mis tiempos y sus tiempos eran de niña, De chiquititas, chiquitita. claro, qué increíble. Entonces, Buena sí, semilla, buena semilla. sí. Y el punto al final es ese, ¿no? O sea, lo que fue Mm, sembrado, estar tranquilas, realmente tranquilos. Ya fue sembrado, está ahí. Y tener confianza, porque lo que se ha sembrado es palabra de Dios, como bien has dicho. No es cualquier semilla, no es wow. cualquier cosa. Mm.
y va a dar fruto a su tiempo. Claro, mientras que está la semilla germinando abajo de la tierra, no vemos No es nada, nada. pero no nos vamos a guiar por vista. Sabemos el tipo de semilla que es la palabra de Dios, lo potente que es, y sabemos lo que va a pasar ahí. Y tenemos confianza en eso y descansamos en eso. Con toda tranquilidad y calma. Sabemos de lo bueno que es Dios y confiamos en eso. Totalmente. Totalmente. De verdad que es esa confianza, amiga, que saber que somos tierra y que finalmente el que va a dar fruto es esa semilla, ¿no? Esa semilla que ya en sí trae la esencia del buen fruto, ¿no? Porque no hay Amén. duda que la palabra es que va a dar fruto y buen fruto. Tal. Confiar, tener esa fe y no esperar a que cuándo va a reventar esta semilla a su tiempo, porque todos tenemos procesos distintos. La relación de Dios con nosotros es personal, no es grupal, todo es personal. Él nos trata de padre a hijo, no nos trata de, todos son mis sobrinos, todos son, no, somos hijos de un padre que nos tiene una relación personal y la relación que tiene conmigo en este momento, a esta edad mía, él tiene una relación distinta con mis hijos a esa edad, con un corazón de 18, con un corazón de 22, con un corazón de 56, con esa madurez, con el paso de la experimentación de años de tenerlo en mi vida y ellos teniéndolo hace 18 y hace 22, es distinto, entonces es personal, no va a ser igual, no es comunitario, pero sí nos ama de manera general como hijos, pero particular como padres, como padres. Entonces, tener confianza. De verdad que es un tema bonito porque sabemos que hemos pasado y pasaremos por otras etapas de nuestros hijos, pero confiar que la buena semilla, el que está obrando es esa semilla. Esa es la semilla, lo importante. Los tiempos de Dios son perfectos, sí, porque esto es personal. Y no podemos forzar una semilla que nos urge, que nos dé el fruto, porque si tú cortas una fruta verde, no va a ser la fruta que tú querías saborearte. Tiene su Así tiempo. es. A su justo tiempo, esa semilla madura, podrás disfrutarla. Por lo tanto, ser pacientes, procesos distintos, procesos individuales y confiar que la semilla fue plantada en una tierra y no va a haber otra cosa más que dar un buen fruto. No hay otra, ¿no? Así es, totalmente, amada amiga. Sí, así es. Mucho ánimo a aquellos que estén entrando en, no sé, preocupación o afán por esta causa. Realmente estemos confiados, estemos confiadas. La película no se ha terminado todavía, así que muy tranquilas, muy tranquilos. Vamos a ver con nuestros ojos a nuestros hijos, a Amén. nuestras hijas, Amén. viviendo la plenitud de Dios, todo el buen propósito que Dios tiene para ellos. Así es. Y nos esperamos en el próximo episodio de Bendita Hora y de Bendito Café. Por favor, escríbanos. Nos interesa mucho escucharlos, leerlos, saber qué piensan de los episodios que hemos puesto para ustedes y esperamos seguir con otros temas más de interés y nos sentaremos nuevamente a tomarnos una tacita de café en esta bendita hora, Bendito Café. Los esperamos en el próximo episodio y que tengan muy buen día. Chao. Nos vemos. Bye, bye.